Sí, buenas tardes. Vamos a iniciar esta charla sobre lo que viene siendo el sistema de aislamiento sísmico aplicado a la vivienda. Vamos a ver lo que viene siendo la presentación, PowerPoint. Vemos. Bueno, este será un poco de lo que veremos. Será una introducción al sistema de protección sísmica, lo que tenemos también denominado como problema sísmico, a la vivienda, la morfología y los comportamientos estructurales, al sistema de aislamiento sísmico aplicado a la vivienda. Veremos también algunos ejemplos, el costo del sistema de aislamiento sísmico, las pruebas de laboratorio y finalmente las conclusiones. Bueno, aquí tienen un poco de lo que viene siendo nuestra empresa, es Velatop, Velasco Topete Hermanos, sistemas de protección sísmica. También pueden ver de lo que es mi perfil profesional. Soy arquitecto egresado del Tecnológico de Colima. Tengo por ahí varios premios generalmente de innovación y sobre negocios y emprendurismo. Desarrollé un sistema de protección sísmica para las viviendas que se basa pues principalmente en lo que viene siendo el aislamiento sísmico. Somos la primera y única empresa mexicana que fabrica aisladores sísmicos y también otros sistemas de protección sísmica. Y también en el mundo somos la primera empresa que tiene comercialmente un prototipo, un producto enfocado pues al aislamiento sísmico de la vivienda. Y tenemos presencia en 6 países, y también en Estados Unidos, que son pues, los principales socios con los que hacemos negocios. Estas son la misión y la visión de nuestra empresa. Pues, ¿cuál es nuestra misión? Salvar vidas y evitar que los edificios colapsen o se derrumben pues con los movimientos de los temblores o sismos, y evitar que personas y animales queden atrapados entre los escombros. También nuestra misión es ser un agente del cambio tecnológico en la construcción responsable. Nuestra visión es pues, ser reconocidos a nivel internacional por el desarrollo de sistemas de protección sísmica que proporcionan el bienestar y seguridad de los usuarios de edificios con nuestros sistemas. Nuestros valores son la calidad, la responsabilidad, la seguridad, el trabajo en equipo y la honestidad. Entramos ahora sí en lo que viene siendo la materia pues, de esta presentación. Como primer tema importante, pues vemos lo que viene siendo el problema sísmico. Pues, ¿qué es un sismo? Ahora sí que, según los geólogos, el concepto principal que manejan los geólogos es el rompimiento del esfuerzo mecánico entre las capas internas de la Tierra. Esto es que cuando se llega a un punto donde las placas, pues, al interior de la Tierra se están moviendo, llega un punto donde llega a generar cierta tensión y estas se rompen o de tanto esfuerzo, pues, provocan lo que viene siendo un movimiento que se ve reflejado, pues, en la superficie de la Tierra. Este movimiento viene descompuesto en varias ondas, principalmente la onda P o la onda primaria y la onda secundaria que se dan al interior de la Tierra, y las superficiales que vienen siendo las ondas de Rayleigh y las ondas de Love. Estas como finalmente pues se dan en la superficie de la Tierra. Y estas son principalmente las superficiales las que causan los mayores destrozos en la superficie. Aquí tenemos una estadística del último sismo intenso, pues, que
que sufrimos en México, que fueron afectadas alrededor de 150,000 familias, más de 230,000 viviendas sufrieron daños o tuvieron un colapso parcial o total, y los costos de reconstrucción fueron de alrededor de 190,000 millones de pesos mexicanos. Las afectaciones se vieron en 7 estados, principalmente en el centro y sur del país, y las secuelas pues siguen presentes y se cree que tardarán por lo menos algunos 4 o 5 años más. Bueno, aquí vemos lo que pasa o lo que ocurre pues durante un terremoto, donde vemos que además de que pudiese fallar la estructura, hay varios elementos no estructurales que también pueden ocasionar daños a los ocupantes del edificio. Estos son mobiliario o decoraciones pues que se tengan ahí, lámparas, cualquier otro objeto pues que no esté ligado a la estructura y que se mueva y pueda caerse y pueda dañar a los usuarios. En la imagen derecha vemos lo que viene siendo el desprendimiento de una fachada de un edificio en la Ciudad de México. Y se puede ver los daños pues que tuvo principalmente la estructura. Acaso vemos ahí algunos, creo que vienen siendo closet de mampostería, se pueden ver pues los daños que tuvieron. Bueno, principalmente los países que colindan con el Océano Pacífico son los que están en mayor riesgo de sufrir algún sismo de mediana intensidad. Hay países o estados que están registrando sismos diarios. Precisamente están ubicados en este círculo de fuego o anillo de fuego del Pacífico, que es la zona pues con más actividad sísmica del planeta. Y esta pues abarca desde Australia, Nueva Zelanda, hasta la parte sur de Chile. Entramos ahora a lo que viene siendo el tema sobre protección sísmica. Bueno, existen 2 sistemas de protección sísmica que son muy comunes. Uno vienen siendo los disipadores sísmicos, que se utilizan directamente en la estructura del edificio. Los vemos que son como una especie de gatos o pistones hidráulicos que se utilizan, como les venía diciendo, directamente sobre la estructura. Y los otros vienen siendo los aisladores sísmicos, que su función es ser como un filtro para que la energía pues se disipe dentro de estos dispositivos y no deja entrar totalmente pues la energía dentro de la energía pues al edificio. Y lo que hacen estos dispositivos es que la energía pues es menor y los movimientos pues también tienden a ser menores. La diferencia pues con el disipador es que el disipador va reduciendo la velocidad del edificio. En la parte derecha de la presentación vemos lo que viene siendo una clasificación de sistemas de protección sísmica, donde vemos pues que el aislamiento sísmico ocupa el primer lugar dentro de los sistemas pasivos. Y como les decía también, pues es uno de los más populares, si no es el que más popular, y que tiene mayor, es más económico y tiene mayor difusión a nivel mundial. Dentro de la clasificación de los aisladores sísmicos, tenemos lo que vienen siendo los elastoméricos, los péndulos friccionantes, los apoyos de teflón o apoyos POT y los mixtos. Bueno, para lo que nos atañe en este tema son los dispositivos elastoméricos, principalmente los que vienen siendo de bajo amortiguamiento, porque existe otros dispositivos que llevan un núcleo de plomo al interior, uno o varios núcleos de plomo, dependiendo
de las características que se solicite de este aislador, y existen también los de alto amortiguamiento, y por ahí podríamos incluir otro que vienen siendo los de hule natural. O sea, lo que nos atañe ahorita son los aisladores de bajo amortiguamiento. En esta gráfica podemos observar lo que viene siendo la evolución del aislamiento a nivel mundial, donde Japón es el país que más estructuras con este sistema pues se puede decir que son los líderes a nivel mundial. De ahí entra lo que viene siendo el país de Rusia, después el país de China, Estados Unidos, Italia, y de ahí ya finalmente Armenia, que es un país asiático, y Nueva Zelanda, que está dentro del anillo de fuego del Pacífico. Bueno, aquí vemos pues las ventajas que nos ofrecen los sistemas de protección sísmica. Veremos los elastoméricos, pues, que presentan sus ventajas, que son muy eficientes a bajas aceleraciones en la estructura principal, son de bajo costo, que tienden a costar un máximo de 8% del costo total de la obra, y es de 8 a 11 veces más seguro que no tener algún sistema pues de protección sísmica. La desventaja pues que tiene es que estos dispositivos a la hora del sismo o del evento presentan grandes desplazamientos que van dependiendo del dispositivo. El máximo que se tiene registrado creo que es de 45 centímetros de desplazamiento, como lo vemos, o alguno de las principales pues características que tiene el sistema de aislamiento sísmico es que hace pues que incrementa pues el periodo de vibración de la estructura. Como presenta un mayor desplazamiento, es hasta que llega al límite del desplazamiento y se regrese. Por eso se dice pues que incrementa el periodo de vibración. Tiene un amortiguamiento bajo que va del 6 al 15%. No tiene mucha resistencia a las cargas de servicio, y incrementa los momentos en la parte superior e inferior de la estructura. Esto es a grandes rasgos pues lo que nos da las ventajas del sistema elastomérico de bajo amortiguamiento. Ahora, comparado pues con otros sistemas como vienen siendo el de alto amortiguamiento y el de núcleo de plomo, que esos ya no son tan costeables pues de aplicarlos a una casa habitación por los costos que tienen, pues las ventajas que presentan estos sistemas es que reducen las aceleraciones en la estructura principal, tiene grandes resistencias a las cargas de servicio, tiene un amortiguamiento pues mediano tirándole pues a alto, y igual viene siendo de 8 a 11 veces más segura su uso pues en la estructura viene siendo más segura, y las desventajas que presenta pues es que depende pues de la rigidez de la estructura, depende mucho, y del amortiguamiento también de la misma. Sus análisis suelen ser un poquito más complejos. Tiene ciertas opciones limitadas de rigidez y amortiguamiento. Hay cambio de propiedades con el efecto de scragging. También hay incremento en los momentos en la parte superior e inferior de la estructura. Por eso que en algunas ocasiones nos dicen pues los lineamientos que tendríamos que tener más rígida la parte
las partes superior e inferior de donde se aplica el aislamiento sísmico. Ahora, el otro sistema, que es el elastomérico con núcleo de plomo. Bueno, pues el sistema con núcleo de plomo reduce las aceleraciones en la estructura principal. Tenemos una amplia gama de elección del dispositivo, que va pues combinada con su rigidez y el amortiguamiento. Igual viene siendo de 8 a 11 veces más seguro que no tener estos dispositivos en la estructura. Y las desventajas que presenta pues es que hay un cambio cíclico de las propiedades del dispositivo. Se incrementan igual los momentos en la parte superior e inferior de la estructura. Algunos códigos y normas pues que ya empiezan a decirnos pues más sobre el sistema, sobre los sistemas de aislamiento sísmico, vienen siendo pues el ACE, que fue uno de los principales en utilizarlo, y la norma chilena, que también fueron pioneros en el uso pues de una norma pues para estos sistemas de protección sísmica. De ahí ya se deriva la ASTO, los eurocódigos y la CFE, donde podemos ver algo también sobre estos sistemas de protección sísmica, que es también parecido al ACE. Y finalmente lo que viene siendo la norma peruana, la 031, de aislamiento sísmico, también se ven pues, los detalles y los requerimientos para los dispositivos de aislamiento sísmico. Vamos al tercer tema de la presentación, que viene siendo la morfología y el comportamiento estructural. Bueno, generalmente pues tenemos estas formas de estructura que nosotros como diseñadores pues nos piden que sea lo más, que no tenga pues cambios bruscos, que sea simétrica, que tenga una proporción volumétrica adecuada, que no tenga muchos cambios pues en la forma, para que pueda resistirnos los efectos pues que se provocan durante el sismo. De hecho, pues por aquí tenemos lo que viene siendo una de las plantas pues que no nos recomiendan su uso en zonas sísmicas, teniendo pues las formas que se presentan aquí. No, ¿por qué no nos permiten utilizar este tipo de formas? Porque, bueno, dentro de los efectos que provoca un sismo, generalmente vienen siendo las rotaciones. Y las rotaciones provocan pues que se mueva los centros de masas y los centros de rigideces, provocando torsiones que hacen pues que el edificio, en este caso, se pudieran pues romper los elementos estructurales que lo soportan. Tenemos también dentro de los esfuerzos sísmicos en las estructuras, tenemos lo que vienen siendo las traslaciones, los movimientos de traslación y que son ahora sí que el movimiento que se da lateralmente de vaivén en la estructura, y que generalmente suelen ser los más destructivos, porque a veces no tenemos la estructura capacitada para poder resistir estos efectos. Otro de los esfuerzos que afecta la estructura es el volteo, que en este caso aplica para estructuras que son más altas. Bueno, aquí tenemos pues que entre más desplazamiento, generalmente es más daño a la estructura. Podemos verlo cuando no están capacitadas para poder resistir ciertos desplazamientos, pues la estructura tiende a colapsar generalmente en las partes más débiles. Igual también podemos observar que existe gran daño en los contenidos de la estructura.
Esta es una síntesis pues de lo que viene pasando durante un sismo, donde vemos pues que el sismo empuja la estructura y la estructura te da una respuesta. Generalmente pues necesita disipar la energía, pero como son elementos rígidos, generalmente lo que pasa es que estos llegan a romperse, o la estructura también puede entrar en resonancia y puede colapsar. Aquí tenemos pues los daños ocasionados en las estructuras. Generalmente cuando tenemos pisos pues que no están capacitados para resistir a los esfuerzos o los movimientos laterales, sucede. En este caso que vemos de columnas, pues tienden a romperse y a caer completamente todo el piso. Igual cuando vemos los muros fracturados, así, los muros de mampostería, es porque estamos teniendo que hubo desplazamientos mayores o se están viendo efectos de torsión. Generalmente los efectos de torsión los vemos en los muros interiores. Tenemos otra estructura dañada, o en este caso parcialmente colapsada, donde el movimiento pues fue mayor a lo que puede resistir en este caso este muro. Igual aquí ya vemos otro de los aspectos que pasa después del sismo, que aunque la estructura pues no haya colapsado totalmente, si el director responsable de la supervisión o quien dictamine pues el estado de la estructura dice que no puede ser habitable, pues la vivienda se derrumba. O tiene que ser pues derrumbada en este caso por los organismos pues de protección civil o de cualquier otro elemento que haya para poderla levantar de nuevo. Generalmente es lo que vemos después de los sismos, que viene la etapa de demolición, porque muchas estructuras quedan como no habitables. Y vemos otra, este es el caso de una escuela con piso blando que ahora sí que cayó, se colapsó totalmente. Aquí vemos pues que conforme ha pasado el tiempo, las estructuras se han venido o se han estado pues rigidizando más, y aún así algunas veces se han presentado algunos fallos, principalmente en las zonas de mayor pues riesgo sísmico, donde vemos una columna en el caso del dibujo de la izquierda, que es de la década de los 60, contra una que es de la década de los 2000, que llamamos, donde la cantidad de cero pues viene siendo, se puede decir, ahora sí que quintuplicada, y aún no sabemos pues si este edificio o esta columna que se utilizó para un edificio resultó con daños en el sismo de 2017. Igual actualmente pues los reglamentos de construcción te piden que refuerces pues las estructuras de mampostería con elementos que vienen siendo de liga de los muros, ahora sí que para darle cierta o aumentar pues la capacidad de resistencia de los muros en el caso de que haya un evento sísmico. Aquí tenemos pues lo que viene siendo un ejemplo de un sistema convencional sismoresistente, que son la utilización de los muros de carga con castillos para aumentar la resistencia de la estructura, a los desplazamientos y a los esfuerzos torsionantes. Vemos pues que si en algunas veces si tenemos la mayor fuerza los elementos centrales, pues tenemos que aumentar las dimensiones de los muros y por lo tanto las dimensiones de los castillos. Este sistema también aumenta mucho los costos de construcción y tampoco garantiza la seguridad ni de los elementos estructurales, ni de los contenidos, ni tampoco de los ocupantes. Aquí tenemos pues lo que viene siendo un ejemplo
bueno, es un sismo aplicado en una vivienda donde vemos pues lo que viene siendo que los elementos que integran la vivienda, los elementos no estructurales, se caen y pueden dañar a los ocupantes. Volvemos también en el esquema de la izquierda, lo que pasa que cuando no dejamos las losas monolíticas que pueden llegar a caer. Y regresando a lo que viene siendo el sistema de aislamiento sísmico, pues prácticamente lo que se busca con estos sistemas es, como viene en este meme, que el sismo no llegue a la estructura. Es prácticamente como si la estuviéramos separando del suelo, por eso es un aislamiento. Separamos la estructura del suelo y no llegan las cargas o las fuerzas sísmicas a la estructura principal. Y vemos los elementos que conforman a un sistema de aislamiento sísmico. Tenemos la zapata aislada, una trave de liga, los dados de las columnas, el espacio vacío, que es importante tenerlo y respetarlo, porque sin ese espacio, pues prácticamente no va a funcionar el sistema, porque no va a dejar, si tenemos ocupado pues ese espacio con tierra o con algún otro material, pues prácticamente no va a dejar que mi edificio se desplace, que mi aislador se desplace, y no va a dejarlo disipar la energía pues del sismo. Tenemos otro punto importante que viene siendo la losa o la plataforma de piso, y ya todos los sistemas que conforman la estructura, como vienen siendo las columnas, la losa de entrepiso o plataforma de entrepiso, las traves o vigas de concreto y los muros, ya sea de carga y divisorios. Aquí podemos ver el funcionamiento de un aislador sísmico, cómo funciona. Como les digo, es como si fuese un filtro donde va reduciendo donde prácticamente pues ahí se queda atrapada la mayor parte del movimiento sísmico, y ya lo que llega a la estructura pues prácticamente es residual. ¿Qué hace el sistema de aislamiento? Pues lo que me va a hacer es prolongar el periodo de vibración de la estructura, es decir, vamos a tener un desplazamiento mayor, pero la aceleración o la velocidad a la que se desplaza el edificio es menor. Va a desacoplar el movimiento del terreno y el de la estructura, por lo que van a ser diferentes. El movimiento de la estructura va a ser menor y el del suelo va a ser mayor, y se van a reducir significativamente las velocidades de la estructura al entrar en vibración. Y sobre el tema pues de esta presentación es ¿por qué debe aislarse sísmicamente una vivienda? Bueno, pues porque son los edificios más vulnerables, prácticamente no están capacitados para resistir sismos de una elevada intensidad, de hecho algunas ni siquiera de mediana intensidad. También depende mucho por la supervisión que se haya pasado, pero muchas no podrían ni siquiera resistir un sismo de mediana intensidad. El sistema de aislamiento sísmico permite reducir la fuerza sísmica hasta un 90%. La vivienda con un sistema de protección sísmica aumenta su valor, es decir, tienen mayor plusvalía. Permite que la vivienda siga funcionando y pueda ser habitable durante el sismo, es decir, no va a colapsar prácticamente en cuanto se dé el sismo. Si es que resulta con algún daño, los daños son menores. Generalmente lo que viene a dañarse pues es el aislador sísmico,
que generalmente o siempre te va a salir más barato cambiar un aislador sísmico que reparar una vivienda o levantar desde abajo una vivienda. Disminuye el deterioro estructural de la vivienda y como les explicaba, pues se disminuye la posibilidad de que la estructura sufra daños y pueda colapsar. Vemos, bueno, el principal dispositivo que nosotros utilizamos para la construcción de vivienda es el LDRB 300, que es un dispositivo de aislamiento sísmico de pequeñas dimensiones. Las placas miden 30 por 30, tiene 12 centímetros de altura, tiene una fácil instalación, prácticamente no requiere de mano de obra especializada, tiene una vida útil de 50 años, es resistente a los corrosivos, resiste al fuego, ahora sí que no pesan tanto, son de rápida fabricación y prácticamente es un sistema muy económico. ¿De qué se conforman pues estos dispositivos? Aquí lo podemos ver. Son dos placas de conexión y que coronan pues lo que viene siendo un sándwich de neopreno y placas de acero. Tiene una abrazadera igual de neopreno. Tiene unos conectores que van al interior de las placas pues de caucho y la placa de acero, y generalmente nosotros le dejamos pues lo que vienen siendo los conectores a donde que van pues directamente al concreto o al elemento estructural que tenga por ahí. Nosotros lo dejamos generalmente en concreto y algunas personas, constructores, que lo dejan en acero. Estas son las medidas que tiene el dispositivo. Decía, su movimiento es para absorber los movimientos laterales y reducir la velocidad de la que vibra una estructura. Son los elementos que intervienen en una estructura aislada. Tenemos la junta constructiva, el aislador sísmico, la superestructura, el espacio vacío o espacio de transición, la cimentación y pues el suelo. Como les comentaba, pues lo que hace el sistema de protección sísmica es que el centro de gravedad y el centro de rigideces, o centro de masas y centro de rigideces, pues no se separen prácticamente pues nada cuando ocurre un evento sísmico, y esto hace que no tengamos esfuerzos pues en los muros laterales, en los muros interiores tampoco hay esfuerzos, y esto evita pues que se dañe. Prácticamente toda la fuerza se la están llevando los aisladores sísmicos. Aquí tenemos algunas características de los LDRB 300, que como lo habíamos visto, que es de 8 a 11 veces mayor seguridad. El más común o que utilizamos en casas de 1 hasta 2 niveles es el LDRB 300, que vienen las características físicas que tiene el dispositivo. Y otro que también suele ser muy común, solemos también utilizar mucho, es el LDRB 400, que es el siguiente dispositivo, pues que también es más utilizado, y la placa que tiene es de 40 por 40, igual suelen tener de 12 a 15 centímetros dependiendo del diseño. Nosotros los solemos ubicar igual, casi pues igual que lo que vienen siendo los castillos. Es por cuestión de economía. ¿Por qué? Porque si los dejamos muy separados vamos a tener
traves que son un tamaño pues muy elevado y ya no sería, elevaría pues el costo de la vivienda. Generalmente no dejamos pues que tengan distancias mayores a los 6 metros. En sí, así es como viene quedando un sistema de aislamiento sísmico de una vivienda. Tenemos pues la cimentación y las bases pues de donde viene el aislador sísmico y los dispositivos. Ya arriba tenemos lo que viene siendo la plataforma. Y lo tenemos en una estructura que se hizo por una vivienda. Tenemos los dispositivos y todos los elementos que intervienen en la plataforma. Vamos a tener otro esquema de lo que viene siendo la estructura. Y viene siendo la cimentación que utilizamos, donde tiene que ver la junta constructiva. Este es en el caso donde tenemos casas que no están directamente o que tienen pues un espacio, que no están pegadas pues unas a otras y que nos permiten tener una junta una junta constructiva pues mayor que si tuviéramos una casa pegada con otra. Así es como quedaría. Pues en el caso de que sea un edificio de departamentos, generalmente se suele dejar un sótano donde se colocan pues los dispositivos. Vale, este es el diagrama de cómo se utiliza el aislamiento sísmico en casas que tenemos pues con una colindancia que está, donde tenemos casa con casa, prácticamente se dan en las casas de interés social. Y solemos dejar ese espacio. Que solemos dejar pues este espacio para que la vivienda pueda desplazarse. Aquí tenemos pues lo que viene siendo como los elementos pues que integran la estructura aislada. Tenemos pues que lo que es importante es el espacio vacío que les había comentado, porque si llenamos de material o de algún otro elemento contaminante, pues prácticamente no nos va a dejar que nuestros aisladores trabajen. Vamos a otras características del aislamiento sísmico, que nos ayuda pues prácticamente a no tener falla en la base por la flexión del muro, a no tener falla en la base por cortante, no tener falla por deslizamiento en la base, no tener falla de junta de construcción, no tener falla de cimentación profunda por tracción en el caso del volteo, no tener falla de compresión del puntal por muro de falta, por falta pues de confinamiento en el caso de que no se lleven dalas o castillos. No hay falla por pandeo elástico del muro y finalmente pues no hay esfuerzos torsionantes que impidan pues que se dañen los muros. Vamos otra vez cómo queda pues una estructura aislada. Algunas viviendas nos van a requerir que
se rigidice la parte inferior al aislador sísmico. Esto se puede hacer con la dala de cimentación, o si la economía no lo permite, sería con una viga de arriostre o viga de cimentación. Esto es para rigidizar la parte inferior al aislador sísmico. Aquí tenemos un ejemplo de distribución de aislamiento sísmico. Esta vivienda llevó 12 dispositivos de aislamiento sísmico. Lo tenemos. Estos cuadritos son las zapatas y ahí fue donde se colocó un aislador sísmico. Esta es la que veíamos en el ejemplo. Esta llevó también 12 dispositivos. Esta pues prácticamente es una plataforma cuadrada, se puede decir pues, muy regular, a diferencia de esta pues que es más rectangular. Este es un edificio de 5 niveles, con aislamiento sísmico. Se utilizó se utilizaron pues aisladores sísmicos de bajo amortiguamiento, LDRB 400, y se utilizó pues en la parte superior de un estacionamiento. En las columnas pues se dejaron los aisladores. Fueron 14 aisladores. La derecha tenemos lo que viene siendo una propuesta para una casa de interés social. Bueno, una casa de interés social, creo que fueron 12, 3, 7, 8, 9, 10, 11. 11 aisladores en este se utilizaron. Igual es una casa de interés social. En estas casas, pues lo que vemos es que tenemos podemos llegar a tener viviendas pues a los lados, y lo que nos piden los reglamentos es dejar una junta mínima de 1 pulgada, 2.5 centímetros por cada piso o cada nivel de la estructura. Aquí tenemos pues lo que viene siendo la junta constructiva. Es importante dejarla porque si no la dejamos, se nos pueden romper los elementos estructurales, o el aislador sísmico pues prácticamente no tendría su razón de ser. Bueno, en la cuestión de las instalaciones sanitarias y de agua nos va a pedir un requerimiento especial que viene siendo un sistema como de acordeón, que nos va a permitir que se puedan mover las tuberías, de manera de que cuando viene el sismo, pues como la estructura principal se mueve, y ahora sí que de donde van a parar todas las aguas negras, o de donde viene el agua potable que tenemos, está vibrando a diferente, con ahora sí que a otro nivel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner un punto de transición ahí, donde no se me vaya a dañar pues lo que viene siendo la instalación. Lo que solemos dejar son elementos flexibles dentro de lo que vienen siendo las juntas pues de la estructura, generalmente de la instalación, perdón. Generalmente las dejamos cuando ya van a llegar al área de descarga, cuando van a entrar a la estructura principal. Es una casa pues en Morelos. Esto se construyó en 2018, y ya tuvo un sismo de 7.4 grados y no
las personas o los habitantes de la vivienda pues prácticamente no percibieron vibración o movimiento al interior. Entonces, una casa en Oaxaca, pues de las primeras, igual ahí tuvimos un sismo de 7.4 el 23 de junio de 2020 y pues, prácticamente no tuvimos que se haya sentido al interior de la vivienda y eso que estábamos a prácticamente unos 100 kilómetros de donde ocurrió el epicentro. Podemos ver un video de lo que fue la construcción de esa casa en Oaxaca. Bueno, más bien fue la construcción de la plataforma con el aislamiento sísmico. Vamos a ver, en esta casa creo que fueron 14 dispositivos de aislamiento sísmico. El sistema de plataforma puede ser construido ya sea con losa maciza de concreto, en este caso lleva una especie de losa prefabricada con panel de poliestireno. Con eso te ahorras mucha cimbra. Puede ser también con el sistema de vigueta y bovedilla, puede ser los acero. Para nosotros es mucho más fácil la los acero, porque cuelas y pues prácticamente ya estás dejando la cimbra ahogada que va con la lámina. Y pues, para nosotros es más eficiente pues la los acero, igual también la vigueta y bovedilla. Y este sistema pues también me gusta porque es práctico, no es muy costoso como la losa maciza. Esa es la plataforma de esa casa en Oaxaca. Fueron alrededor de 130 metros cuadrados. Y ya la tenemos colada. Y ya de ahí iban a desplantar los muros y ya tienen ahí las instalaciones y todo. Otra casa en Villa de Álvarez, Colima, igual en 2018. Aquí todavía no nos toca un sismo. Este es el procedimiento de colocación del dispositivo de aislamiento sísmico. Con la construcción de la zapata, dejamos un dado que es donde se va a colocar el aislador sísmico. Se cuela y se coloca el aislador. Normalmente hay que supervisar que quede derecho, pues. Generalmente utilizamos el BROD para ver que quede nivelado y lo comprobamos con la niveleta, que es como podemos ver más o menos cómo queda el aislador ya colocado pues a nivel. Puede ser utilizado también en estructuras antiguas. Se tiene que hacer una reestructuración y igual en esa reestructuración o el método de reestructuración es muy similar al método de cambio pues de dispositivo. ¿Cómo hacemos eso? Pues se tiene que excavar al interior de la vivienda que se desea reestructurar. Se excava, generalmente se deja pues
En este caso, pues ahora sí que tendríamos que hacer es elevar pues lo que viene siendo la rigidez en este caso sería un firme o losa de piso, y rigidizar también la parte inferior, ya que se tiene eso rigidizado, o que tenga pues la rigidez suficiente, más lo que viene a hacer, el siguiente paso es colocar, levantar la estructura en este caso, y colocar los aisladores sísmicos en donde viene, en lo que vienen siendo los dados o la cimentación de la estructura. Aquí vemos una estructura con un sistema ya de aislamiento sísmico que fue reforzada. Igual, un edificio antiguo, igual también reforzado con aislamiento sísmico. Igual, edificios pues históricos reforzados. Bueno, estos son los costos de las viviendas, en peso mexicano, y pues obviamente pues hacemos que sacamos es más o menos lo que vendría siendo costo paramétrico del sistema de aislamiento sísmico, que en este caso para viviendas de pocos metros pues sí aumenta al 10%. Ya cuando son viviendas de interés medio, pues el costo del aislamiento, pues ahora sí que disminuye drásticamente, ya prácticamente lo tenemos al 2%. Sin embargo, cuando ocurre un sismo, generalmente estas viviendas suelen ser las que se dañan principalmente, y los costos de reparación, pues sí son bastante elevados. Bueno, aquí pues en las casas de interés medio, como les decía, es una reducción muy drástica del sistema de aislamiento sísmico, y ya pues ni se diga en el caso de las viviendas de interés residencial, donde pues apenas llega al 1%. Y en el caso de los edificios de departamentos, pues así que llega a ser del 1 al 3% el costo del aislamiento sísmico. Los medios de departamentos, pues llega a ser un máximo del 2%. ¿Qué pruebas tenemos? Bueno, nosotros hacemos pruebas bajo la metodología del AC7. Nosotros con ese código es como tenemos pues configurado los dispositivos con ese código, y también el sistema que obtiene pues los resultados está configurado con el sistema AC7, y generalmente pues así es como los hacemos, ya sea con un marco o colocamos pues en este caso lo que viene siendo un muro sobre los dispositivos, y se le da movimiento al muro. Este es algunos de los resultados obtenidos con un dispositivo LDRB300. Tenemos los desplazamientos, se puede decir que son promedios del dispositivo. Y pues estas son las conclusiones pues a las que llegamos, donde pues las casas con aislamiento sísmico pues tienen una mayor plusvalía. ¿Por qué? Porque son más seguras, porque durante la etapa pues que se está dando el fenómeno sísmico, vamos a tener nosotros la seguridad de que
lo vamos a sentir menos o prácticamente no lo vamos a sentir. Pues es prácticamente como en los vehículos, se puede decir que es un freno, comparado pues así, o comparándolo pues con un vehículo, es como si nosotros tuviéramos un sistema de frenado ABS, donde pues prácticamente es el mejor sistema de frenado que hay. Igual, comparado pues con los carros antiguos o con las diligencias pues de antes, pues prácticamente los frenos ABS pues no se sienten tan bruscos que si tuviéramos otro sistema de frenado antiguo. Nuestros dispositivos tienen garantías de 50 años contra defectos de fabricación. Los materiales suelen ser muy resistentes, igual tienen mucha resistencia al fuego, prácticamente no se consumen. Y pues en cuanto a los costos, pues sí es accesible. Y como les digo, sale mucho más económico tener los dispositivos que no tenerlos y después haberlos ocupado cuando ya la vivienda está destruida. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Pueden consultar los datos y las fichas técnicas de nuestros dispositivos en la página velatop.com. Igual pueden seguirnos por Facebook. Igual se les da seguimiento a cualquier duda que ustedes tengan. O pueden escribirnos pues al WhatsApp 312-189-2161. Esta es para México. Si nos ven de otro país, hay que agregar el 00 más 52, 0052 o más 52 312 189 2161. Y pues ahí en ese WhatsApp pues les vamos a resolver las dudas que tengan respecto al sistema. Pues por nuestra parte pues sería todo. Muchísimas gracias por seguirnos y por ver este video. Muchas gracias.